Muy buenos días a todos a una nueva sesión del Seminario de Investigación. Esta preciosa y calurosa mañana del 11 de febrero del 2021. Y el día de hoy pues vamos a iniciar con la discusión acerca del estilo de citación de la Asociación Americana de Psicología. Pero obviamente, antes de proceder a tal cosa, vamos a discutir otros detallitos concernientes relacionados con el tema. Bien, lo que vamos a discutir a partir del día de hoy es estilos de citación. Hay muchos estilos de citación y hay quienes somos de la opinión de que hay tantos estilos de citación como revistas científicas existen. O sea que es una barbaridad de estilos de citación los que hay. Pero sería imposible en un periodo tan corto, un periodo trimestral, poder cubrirlos todos. Así que centramos nuestra atención en aquel estilo de citación que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras le brinda mayor énfasis. ¿Y cuál es ese estilo de citación? Básicamente es uno de los más antiguos, es el sistema de citación de la Asociación Americana de Psicología, mejor conocido como la APA, pero la verdad es que hay varios estilos de citación, yo solo menciono algunos poquitos acá, como el que tenemos aquí enfrente, que es el Modern Language Association, mejor conocido como MLA. Es muy utilizado en lo que es las ciencias sociales, ¿verdad? Otro ejemplo, pues el que vamos a discutir a profundidad con ustedes, ¿verdad? Que es el estilo de citación de la Asociación Americana de Psicología. Vamos a visitar la página de web de esta gente y aquí estamos. Siempre pues tenemos la opción, si así lo deseamos, de traducir la página al idioma español para facilitar la lectura. Ya ahí lo tenemos, para aquellos que tengan problemas con el idioma inglés. Bien, lo que quiero llamar la atención de ustedes respecto a esta página es que aquí, si nos vamos a publicaciones y bases de datos, estando en este lugar, nos vamos a este punto aquí, este hipervínculo que dice APA Style o estilo APA. Entramos ahí. Dice, escribir con claridad, precisión e inclusión. Dice, el estilo APA es utilizado por escritores en muchas disciplinas alrededor del mundo para una comunicación escolástica persuasiva, poderosa y concisa. Véase que lo que ellos tienen acá es la 7ª edición, que ya está disponible, dice. Y aquí está, aquí le están haciendo ellos promoción a la 7ª edición y lo venden en diferentes presentaciones. Miren, el impreso prácticamente $55. Vamos a ver en formato electrónico cuánto cuesta. Rent or buy. Vamos a decir que estamos en los Estados Unidos. Interesante. Aquí está, miren. Y nos cuesta, vaya, si lo quiero comprar para toda la vida y quedarme con el manual, nos cuesta $36 en formato digital. Aquí hay algo que nos dicen un poco acerca, la tabla de contenidos la podemos revisar y aquí está la tabla de contenidos. Veamos más y veamos todo lo que esto abarca. Pero esta es la 7ª edición. Desafortunadamente, y necesito regresar en el tiempo a situaciones que con ustedes ya vimos. Si nosotros exploramos la guía didáctica de la clase o inclusive el sílabus, si así lo desean, acá, di que ustedes, el estudiante, se van a familiarizar con el estilo de citación de la Asociación Americana de Psicología. Pero entrando en más detalle, versión 6, aquí está, esto es lo que quería mostrarles. El estilo de citación que ustedes van a discutir conmigo, que van a aprender, es el estilo de citación de la Asociación Americana de Psicología, mejor conocido como APA, pero la versión 6, no la versión 7. ¿Por qué razón no estudiamos la versión más actualizada? Porque la guía didáctica está desarrollada sobre la base del sílabus de la clase. Y en el sílabus de la clase pues se establece claramente que lo que se va a estudiar en la clase es la versión 6. Para poder hacer modificaciones a los sílabus de las diferentes clases que se imparten en la universidad, es todo un protocolo. No se puede hacerlo de manera antojadiza.
¿verdad? Aunque yo estoy de acuerdo que deberíamos de estar estudiando lo último, ¿verdad? Aquí está, mire, estilo de citación de la APA versión 6. Eso es lo que estoy autorizado a enseñar. Pero yo ya solicité una revisión de esto para poder llevar a cabo una actualización tanto del sílabus como de la guía didáctica de la clase. Sin mayor demora, pues pasamos a otro punto. Y como había mencionado, aquellos de ustedes, yo la recomendación que doy siempre es que uno adquiera el manual más actualizado, ¿verdad? Y en este caso, pues, es la versión número 7. Bien, esto simplemente son tomas de la página de web de la Asociación Americana y haciendo clic en los respectivos enlaces, que sería en este caso, vamos a ver a dónde estaba, pues no, parece que no lo tengo aquí marcado. Ah, sí, aquí publicaciones y bases de datos, nos lleva a este lugar, y aquí APA Style nos lleva a este lugar y nos presenta una serie de libros, pero nosotros buscamos APA Style, este que está aquí, nos lleva a los libros, y de ahí pues buscamos, en este vendría a ser Manual de Publicaciones de la American Psychology Association. Aquí está la tercera edición, la segunda edición, hay que darse el tiempo para buscarlo. Aquí está la séptima edición y los contenidos. Yo ignoro, honestamente yo ignoro si la Asociación Americana de Psicología vende el manual de estilo de citación en español. Honestamente yo lo ignoro. Pero es posible que lo vendan, ya que es un manual, un estilo de citación muy conocido en todo el mundo. Entonces me sorprendería que ellos no tuvieran una versión en español. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice APA versión 6 respecto a cómo manejar diferentes asuntos dentro de una publicación. Y el primer aspecto que vamos a abordar es la parte de la estadística. El uso de números y de unidades de medida. Por regla general, escribir el número si es mayor o igual a 10, pero si es menor de 10, entonces escriba el nombre del número. Es decir, que si ustedes van a describir números dentro de su texto, si llega desde el 0 hasta el 9, se escribe la palabra. Pero si es mayor ya de 10 en adelante, se escribe el número en sí. Escribir el número independientemente del tamaño de la cifra, cuando estos van acompañados de una unidad de medida. O sea, podría ser 1, 2, 3, pero si lleva una unidad de medición, se pone el número. Escriba el número independientemente del tamaño de la cifra cuando estos representan el tiempo, fechas, edades, puntajes o sumas de dinero. Nunca inicie un párrafo con un número o una fracción. De ser así, escriba en palabras la cifra. Por ejemplo, en este caso, lo que tenemos acá es un párrafo que está iniciando, dice 48% de la muestra presenta un incremento, el 2% no presenta cambio. Realmente lo que el estilo de citación APA nos dice es que evitemos aperturar frases utilizando números, describiendo números. Pero si lo hacemos, en vez de poner 48% con números acá, tendríamos que hacerlo con letras. 12 estudiantes mejoraron y 12 no mostraron mejoras. Esto es lo correcto. Un quinto de la clase. 2/3 se considera una mayoría. Cuando se reporten decimales, la recomendación es de no reportar más de 2. Pero en el caso de valores estadísticos, tales como el valor de P, y más adelante vamos a profundizar sobre este asunto, reportar entre 2 a 3 decimales. Cuando la información estadística es presentada en un cuadro, no la repita en el texto, simplemente discútela. Y es que este es un error que mucha gente comete, ¿verdad? Que presentan un cuadro con una serie de información estadística, producto del análisis estadístico que se hace, y luego de manera verbal vuelven a repetir todo, ¿verdad? De manera textual vuelven a repetir todo lo que el cuadro contiene. Uno agrega la información estadística en un cuadro para luego en la parte narrativa discutir el contenido del cuadro, pero no repetirlo.
Durante la discusión de parámetros estadísticos en el texto, use los nombres de dichos parámetros y no sus símbolos. Como yo sé que todos ustedes ya llevaron una clase de estadística en el pasado, ustedes recordarán que la mu, esta letra del alfabeto griego, es la forma de representar en estadística las medias. La desviación estándar se representa con sigma, ¿verdad? Entonces se escribe la palabra desviación estándar, no se escribe sigma. Se escribe la palabra medias, no se escribe mu. La varianza se representa con sigma al cuadrado, pero en vez de escribir sigma al cuadrado, a no ser en casos específicos, en ciertos casos que lo ameritan, escribimos varianza. Las unidades del sistema métrico decimal no se pluralizan. Ejemplo, la forma correcta es centímetros, así como aparece aquí, versus este error, que le ponen una S, dándole a entender al lector de que son varios centímetros. Eso es un error. La M representa metro y es M en minúscula. ¿Verdad? No se debe escribir MS para dar a entender que son metros. Cuando se reporte el tamaño de la muestra, utilizar la N mayúscula. Eso es el tamaño de la muestra, en itálica. Por ejemplo, en este caso, N es igual a 1254. Pero si se reporta una submuestra de la muestra, entonces utilice una N minúscula en itálica. En otras palabras, pues, la muestra total con la que se trabajó fue de 1254. Pero hubo cierto estudio que se hizo dentro de este estudio donde se sacó una submuestra de la muestra principal y esa submuestra tenía 700 unidades. Para dar a entender que es una submuestra, utilizamos la N en itálica en minúscula. Use las comas en combinación con cifras para facilitar su lectura y comprensión. Esto es en el caso, como miramos acá, los millares separados por coma de los otros dígitos. Excepciones: no se utiliza en el número de páginas. En el número de páginas no utilizamos las comas. En los dígitos binarios, números de serie, grados de temperatura, grados de libertad, esto es algo que vamos a profundizar en estadística. Las mediciones deben ser reportadas usando las unidades del sistema métrico decimal, pero en aquellas ocasiones donde se deba usar un sistema diferente, incluir la conversión entre paréntesis. Y para presentar un ejemplo, pues miramos este caso. Las ruedas del mueble estaban espaciadas a 3 pies entre sí, pero entre paréntesis estamos colocando 0.91 metros entre sí. Obviamente esto de utilizar pies es parte de lo que era el sistema inglés de unidades de medición, que todavía se sigue utilizando, por cierto. Y respecto al andar utilizando comas para separar en sustitución del punto decimal, es parte también del sistema inglés, no es parte del sistema métrico decimal. En algunos países esto se practica. Nosotros aquí en Honduras no lo hacemos. Las ruedas del mueble estaban espaciadas y véase aquí, ya no utilizan las letras FT, sino que utilizan una coma que representa pies, entre paréntesis 0.91 metros entre sí. Dejar un espacio muerto entre el número y la unidad de medida, excepto cuando se trate de ángulos de medida, como en el caso de grados, minutos y segundos. Ejemplo, 4.5 metros. Véase que hay un espacio muerto entre la cifra y la unidad de medida. 12 grados centígrados. Aquí tiene que haber un espacio muerto. Pero no tiene que haber un espacio muerto entre el cerito que acompaña a la C, a grados Celsius, y en el caso de ángulos, el cerito va pegadito al número, ¿verdad? No se pone un espacio muerto. Si se escriben fórmulas en el texto, escribirlas de forma que facilite su lectura y comprensión. Por ejemplo, hay personas que cometen este error. Vean que pegadito está el contenido de esta fórmula.
Lo correcto es ir dejando un espacio muerto entre cada elemento para que se facilite la compresión. Se usa el símbolo de porcentaje cuando este viene precedido por un número. En aquellos casos cuando no hay un número presidiendo al porcentaje, entonces se escribe la palabra por ciento o porcentaje. El término por ciento se deriva del latín percentum, que significa por 100 o por cada 100. La excepción se usa solo en los títulos de los cuadros, en ilustraciones, donde se permite el uso del símbolo aun cuando no vaya precedido de un número para ahorrar espacio. Además, no se deja un espacio muerto entre el número y el símbolo de porcentaje. Aquí en el ejemplo, pues miramos el número 18%. Esta es la forma correcta. ¿Verdad? Y esta es la incorrecta, donde se deja un espacio muerto. Aquí tenemos pues una hipótesis planteada, tenemos el modelo estadístico, que no hemos entrado a la discusión de esto, y la interpretación de cada una de estas cosas. Aquí a la par, cuando ya uno escribe el documento, uno no hace todo esto. En la propuesta de investigación sí, escribe esto que está aquí a la izquierda. Pero cuando uno está haciendo la narración de los resultados, ya cuando uno está escribiendo el artículo o la publicación, uno lo narra de esta forma. Después de la evaluación individual de ambientes, los datos recolectados para cada parámetro de evaluación, tanto para grano como para biomasa, fueron juntados a fin de correr una serie de análisis tipo genotipo por ambiente, los cuales fueron desarrollados con un diseño factorial bajo el siguiente modelo. Y si ustedes se fijan, este modelo que aparece aquí es exactamente el mismo que aparece acá, donde, y empiezo a decir, mu representa el intersecto, alfa representa los efectos de los tratamientos fijos, y es exactamente lo que aparece aquí, pero en una forma narrativa. Luego menciono qué programa fue el que utilicé para hacer los análisis estadísticos y qué funciones utilicé, el nivel de significancia y las pruebas adicionales que se aplicaron. Aquí tenemos un cuadro de análisis de varianza. Sé que no hemos entrado en eso, pero esto es lo que uno recibe cuando uno corre los análisis. ¿Cuál es mi intención con todo esto? Mostrarles qué cosas se pueden agregar en la publicación y qué cosas no. Véase que en este cuadro, cada uno de los elementos en negrita aparece con su propio error. Este es el error de repetición, este es el error de localidad, este es el error de año. Al hacer la publicación y uno quiere agregar este cuadro, hay elementos del cuadro que no se imprimen, es decir, que uno no los debe agregar. Este se agrega, también localidad, también año, también localidad por año, genotipo, genotipo por año, genotipo por localidad y genotipo por localidad por año. Véase que los errores los dejé por fuera. También se agregan los grados de libertad, las partes que aparecen en rojo, de cada uno de los elementos que se seleccionaron. Estos valores que corresponden al error, toda la línea de error se elimina. Solo se dejan los valores que están en rojo. Esta columna que dice tipo 3 SS, Sum Squares, esto se elimina. Se escriben las medias cuadradas, la prueba de F se elimina y lo que se le agrega a las medias cuadradas, pero no necesariamente representados con los numeritos, sino que con asteriscos o con la letra NS. Ya voy a profundizar. Aquí vemos un cuadro que sumariza una serie de análisis estadísticos que se corrieron. Véanse que las fuentes de variación que aparecen en este cuadro son las mismas que aparecen acá, nada más que las líneas de error fueron suprimidas. Y luego agarro la columna de grados de libertad, poniéndole los grados de libertad a cada una de ellas. Luego lo que se mira en rojo acá, que son las medias cuadradas, eso es lo que significa MC, son los mismos valores que aparecen reflejados aquí. Y véanse que donde deberían ir los valores de P, la probabilidad, en lugar de poner los valores de P, utilizo asteriscos con una combinación de letras NS que significa no significativo. Obviamente, esta columna de acá, de aquí y aquí, representa este cuadro, lo cual nos indica que esta columna se hizo otro análisis igualito a este y se suprimieron todos los elementos que no se acostumbra a imprimirlos, a publicarlos.
Cada una de estas columnas es en sí un análisis individual. En el caso de la prueba de T, que también la van a aprender conmigo, pues aquí tenemos un ejemplo. En la prueba de T son dos poblaciones las que se comparan. Aquí fue un grupo que consumió café hervido pero no filtrado. Y aquí tenemos otro grupo que consumió café hervido pero filtrado. Y lo que están midiendo es el efecto que tiene el café no filtrado y el efecto que tiene el café filtrado en los niveles de colesterol de las personas que se lo beben. Miren, colesterol total, colesterol LDL o Low Density Lipoprotein, que también la gente, el mal llamado colesterol malo. El HDL o High Density Lipoprotein, también llamado el colesterol bueno. La relación LDL-HDL, el nivel de triglicéridos y el nivel en sangre de la apoproteína B y apoproteína AI. Todos estos son colesteroles, básicamente, son esteroles. Entonces, básicamente agarraron una población de individuos, dos grupos. A uno le dieron a beber café filtrado, hervido y filtrado. A otro le dieron café simplemente hervido, pero sin filtración. Y luego se hicieron las comparaciones. Así se presentan los resultados de una prueba de T. Esto, que lo vamos a ver en detalle más adelante, es una prueba de separación de medias. Obviamente cada columna representa un análisis individual. Aquí es lo que se conoce como in vitro dry matter digestibility o digestibilidad de la materia seca in vitro. Después tenemos producción de biomasa expresada en kilogramos por hectárea. Otro análisis que se hizo es producción de grano expresado en kilogramos por hectárea. Altura de planta expresado en centímetros. Se ponen los nombres de los tratamientos, las medias obtenidas y las pruebas de separación de medias. En teoría, aquellas medias que comparten la misma letra o grupos de letras no son significativamente distintas las unas de las otras. Pero no son distintas desde un punto de vista estadístico. Eso no significa que sean iguales. Si ustedes se fijan, 938, CI 0938 BMR, tiene una media de 0.6361, mientras que CI 0910 BMR tiene una media de 0.5574. Ambos tratamientos comparten el mismo tipo de letras, AB, por lo cual no se encuentran diferencias significativas en todo este bloque, porque todos comparten la misma agrupación, la misma convención de letras. Pero el hecho de que no sean estadísticamente diferentes no significa que sus medias sean iguales. Respecto a sombrear con colores los grupos que no son significativamente distintos, lo hice únicamente con propósitos didácticos, porque aquí se pueden ver los bloques que no son estadísticamente distintos. A la hora de presentar en la publicación, estas coloraciones no se agregan. Aquí tenemos otro cuadro, y hay algo que quiero llamar la atención de ustedes, y véase que los cuadros llevan el título, la leyenda, por así decirlo, el título en la parte superior, y tienen que llevar un enunciado que empieza con cuadro y el número de cuadro que le corresponde, punto, y luego viene el título terminado en punto. Y tiene que haber un espacio muerto entre el cuadro y su título. Los cuadros permiten al autor publicar gran cantidad de información de manera eficiente y comprensible para el lector. Los cuadros pueden resumir, organizar y condensar datos complejos o detallados y por tanto se usan de una forma rutinaria para representar los resultados de un estudio. El propósito de un cuadro es presentar datos o información y sustentar declaraciones en el texto. La información del cuadro debe ser precisa y coherente con la del texto en contenido y estilo. Colocar el título del cuadro por encima del cuadro. Los títulos se escriben con una letra que va desde 12 hasta 10, pero no se puede bajar de 10. Para los cuadros, si aparecen abreviaturas en el título del cuadro, escribir su significado en cada uno de los cuadros en que éstas aparezcan. Es decir, pues que si hay abreviaturas que necesitan una interpretación,
Uno tiene que poner esa interpretación en cada cuadro. Solo porque usted lo hizo en un cuadro anterior, no significa que lo va a dejar de hacer en el siguiente cuadro, asumiendo que el lector va a retener esa información. Se permite el uso de abreviaciones de uso común, sin que se requiera una explicación de las mismas. Por ejemplo, tenemos la desviación estándar, la prueba de chi cuadrado, esto que es número, porcentaje, entre otros. Siempre en continuación, en cuanto a lo que cuadro se refiere, las abreviaturas del sistema métrico decimal no requieren una explicación. Si una celda de un cuadro no puede ser llenada, entonces llénela con un guión centrado. Ninguna celda debe quedar vacía, tiene que todo quedar lleno. Y si no hay una información para llenar una celda, entonces simplemente se le agrega un guión. Un guión, dije, no un punto. Al final del cuadro, escribir las notas aclaratorias. Aquí es donde se reconoce que el cuadro fue adaptado de otra fuente. Sin embargo, esto es sujeto de cambio respecto a la revista científica en la que usted desee publicar su artículo. Según la Asociación Americana de Psicología, cada nota aclaratoria es precedida por la frase nota, pero también esto es sujeto de cambio. Miren, las notas aclaratorias es lo que vimos acá. Miren, aquí están las notas aclaratorias inmediatamente debajo del cuadro. ¿Lo ven? Un asterisco significa esto. Dos asteriscos significa esto. NS significa esto, para que la persona pueda interpretarlo. Y si este cuadro hubiese salido, hubiese sido un cuadro tomado de otra publicación y yo lo quiero republicar, aquí es donde yo voy a, debajo del cuadro, donde yo voy a agregar adaptado de o reproducido con permiso de. Cada línea dentro del cuadro puede presentarse con un espacio simple o doble espacio. ¿Cómo hacerlo? Consulte a su editor o consulte las instrucciones para los autores. Nunca escribir en el texto. Cuando uno está discutiendo el contenido de un cuadro en particular, no discuta diciendo en el cuadro de arriba, en el cuadro de abajo, en el cuadro de la página 32. No, 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 no. Usted dice en el cuadro 1, en el cuadro 2, en el cuadro 3 y así sucesivamente. Hay que ser específico. Enumere los cuadros conforme estos aparecen en el texto. Toda reproducción o adaptación de cuadros tomados de otras publicaciones debe estar acompañada por un permiso por escrito del autor original y debe darse reconocimiento al mismo en el texto. Miren, esto de estar, que encontré un cuadro durante la revisión de literatura en una publicación que ese cuadro me interesa porque está directamente relacionado con lo que yo quiero hacer, no es que voy a ir a escribirle al autor de la publicación. Recuerde que para que ese artículo pudiera haber sido publicado, el autor tuvo que enviar ese artículo a una revista científica. Quien lo está publicando es la revista científica. Y si la revista científica aceptó publicar dicho artículo, le mandan al autor una hoja, un formulario, donde él o ella renuncia a sus derechos de autor. Entonces, no es al autor primario a quien usted tiene que pedirle permiso para tomar ese cuadro y ponerlo en su publicación. ¿A quién entonces se le pide permiso? Pues nos vamos a ir acá. Aquí es donde nos vamos para buscar la publicación que nos interesa. Aquí está, si se trata de un libro, pues aquí nos está pidiendo el ISBN de International Serial Book Number. Y si se trata de un artículo, pues utilizamos el ISSN. O puede usted poner el título de la publicación, de donde quiere sacar ese cuadro. Y ahí le van a decir cuánto cobran, cuánto es lo que tiene que pagar por tener derecho a reproducir ese cuadro en su publicación. Aunque uno o dos líneas de información de un cuadro puedan ser usadas sin permiso, la reproducción de un cuadro completo sin permiso es inapropiado y podría resultar en un reclamo por conceptos de violación de derechos de autor. Hay que tener cuidado en esto. Aquí tenemos algunos errores. Este es un cuadro. El primer error es, obviamente están utilizando, el cuadro está hecho en inglés
y por eso no están utilizando la palabra cuadro. Recuerden, al redactar una publicación y usted quiere insertar un cuadro en su publicación, no utilice la palabra tabla. Yo creo que todos sabemos bien lo que es una tabla, ¿verdad? Es un pedazo de madera. La palabra tabla es un anglicismo. En inglés está bien utilizar table, pero en español es incorrecto utilizar la palabra tabla. Tabla es un pedazo de madera. Es cuadro. Dos. Aquí debieron haber puesto punto, espacio de separación, y en la misma línea debería de ir el título del cuadro. Aquí lo tiraron en la siguiente línea y no dejaron un espacio muerto entre el título y el cuadro. Eso es un error. Ahora vemos este otro cuadro. Aquí, bueno, sí, pusieron punto, pero no me dan el número del cuadro. Mire que no hay un número. Aquí tenían que poner un número. Sí, aparece el título inmediatamente después de cuadro y dejaron un espacio muerto para el mismo. Acá utilizan una serie de abreviaturas. Aquí pusieron una, ¿ves? Aquí ponen un indicador, un hiperíndice, y aquí me están diciendo, debajo del cuadro, a qué se refieren con eso. Aquí es donde se ponen las explicaciones abajo del cuadro. Y si hubiera alguna abreviatura, como en el caso de IQR, pues aquí abajo se hace la explicación de qué significa IQR. Como pueden ver, es la única abreviatura que tiene una interpretación. Abreviaturas como número, porcentaje, grados Celsius no necesitan una interpretación porque son de uso universal. Para ponerle título a un cuadro, nos vamos a la pestaña de referencias, hacemos clic en el cuadro, insertamos título. Lo que sigue después es que nos aparece una ventana emergente. Usted selecciona tabla, desgraciadamente así aparece en la versión de Word, le dice aceptar y le pone, él automáticamente le va a poner un título. Y le pone tabla 1, uno pone punto ahí y le termina de poner el título y se sustituye la palabra tabla por la palabra cuadro. Y ya queda pues el cuadro hecho. Véase que en este cuadro yo pongo aquí algunas notas aclaratorias, pero abajo del cuadro. Vamos a hacer un ejemplo. Me voy a ir acá, clic derecho, párrafo, lo voy a llevar a 0 y le voy a decir que es single. Lo voy a elevar a 12 y lo voy a poner en Times New Roman, que es mi letra preferida. Voy a dejar un espacio muerto, me voy a insertar y voy a insertar tabla. Vamos a poner una tabla que sea así. El contenido de la misma no interesa. Hago clic sobre este marcador aquí para subrayar todo el cuadro y me voy a la pestaña de referencias. Insertar caption. Le digo que me quedo, si yo tuviera que escoger, pues agarro table. Aquí tendría que poner un punto y tendría yo que colocar el título de la obra. Punto y dejar un espacio muerto. Regreso acá. Sustituyo la palabra table por cuadro. Lo subrayo. Bueno, voy a subrayarlo todo. Lo voy a llevar a 12. Le voy a decir que es con Times New Roman que estoy trabajando. Me voy a ir a Paragraph. Lo pongo en 0. Single. OK. Y luego vengo y el título todo lo pongo en negritas. Vamos a ver. Y me aseguro que realmente esté en color negro. Como ustedes se pudieron fijar, bueno, esto no tiene por qué estar con itálica. No tiene que ir italizado. O en letra cursiva, como dicen algunos. Cuando yo le puse el título al cuadro, utilizando la función reference y yéndome a insert caption, automáticamente me tiró el título del cuadro en la parte superior. Existen otros cuadros que son un poco más complejos, como es el caso que estamos visualizando aquí, cuadro 1, características físicas, físico-químicas de los compuestos aromáticos del café tostado. Este cuadro cuenta con 1, 2, 3, 4 columnas
y va abarcando un diferente metabolito, un diferente compuesto orgánico, y los va clasificando, ¿verdad? Se presentan los nombres que este metabolito tiene, así como su número de clasificación, de acuerdo a CAS, de acuerdo a FIMA, la fórmula molecular, la masa molecular, el punto de ebullición, entre otros datos. Se agrega también la estructura molecular y se da una reseña acerca de este compuesto en particular. Y todo lo que ustedes ven aquí en azul son las citas que se están haciendo, extraídas de diferentes publicaciones, pero en un formato diferente al formato APA. Ese es el formato del estilo Vancouver. Realmente es el estilo de citación de la Asociación Americana de Medicina. Errores comunes al crear cuadros. Aquí tenemos un cuadro y el primer error que sobresale es el hecho de que miramos acá que no hay un punto. Aquí esta X representa el número y en vez de poner el título acá, lo tiraron en una segunda línea. Al parecer parece que sí dejaron un espacio entre muertos. Habría que ver eso. La otra cuestión, el otro error que se puede apreciar acá, es que véanse esta variable, donde dice variable, todo esto hasta aquí es un solo grupo. Hasta donde dice Reflected Moral Attentiveness. Es un solo grupo. A partir para abajo, de aquí para abajo, son una serie de variables de orden estadístico. En otras palabras, aunque todo esto tiene que ver con lo que está arriba, ¿verdad? Aquí debió haber ido una línea de separación, porque es una información bastante diferente a lo que se presenta arriba. Por otro lado, esta celda de aquí y esta celda de acá están vacías. Aquí debieron haber ido guiones. Lo mismo aquí, lo mismo acá. Y no se pusieron, ¿verdad? Aquí pusieron .01 cuando era 0.01. Veamos este otro ejemplo. De nuevo, la X representa el número, aquí después del número viene un punto e inmediatamente después viene el título. Aquí lo pusieron abajo. Esto no tiene nada que ver con el estilo de citación APA. Otro error que se puede apreciar inmediatamente es el hecho de que aquí aparecen una serie de cifras y son cifras decimales y no pusieron el 0 antes del punto. La representación de los asteriscos es correcta, pero en matemáticas no existe tal notación como .13, .16, es 0.13, 0.16. Estos son ejemplos de lo que no se debe hacer. La otra cosa es que hay espacios muertos donde debieron haber ido guiones de separación indicando de que no hay información que agregar. Por otro lado, vean ustedes aquí, Step 1, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y de ahí saltan al total R-square o el total del coeficiente de determinación. Esta información de abajo, estas dos líneas, aunque está relacionado con lo que está arriba, es información de carácter estadístico diferente a lo anterior. Por lo tanto, aquí tenía que haber ido una línea de separación que separe los contenidos de arriba de los contenidos de abajo. Veamos un ejemplo. Aquí lo vamos a ver. Ya habíamos visto este cuadro. Véase que aquí están las fuentes de variación. Hasta error experimental, todo esto es un bloque que se refiere a la misma cosa. ¿Verdad? Cada uno de ellos son fuentes de variación. Pero trazo una línea para poder introducir algunos valores de orden estadístico, como lo es el coeficiente de variación y la R cuadrada, que es el coeficiente de determinación. Que si bien es cierto, esa información que está relacionada con lo anterior, no es lo mismo, ¿verdad? Me proporciona otro tipo de información que más adelante lo vamos a discutir, pero que precisamente, aunque está relacionado con lo anterior, pero que no es lo mismo, se tiene que tirar una línea de separación, dándole a entender, ¿sabes qué? Al lector, además te estoy proporcionando el coeficiente de variación y el coeficiente de determinación. En estos casos, aparentemente, este cuadro está bien hecho, y sí lo está. Y este cuadro está mal hecho. ¿Y por qué está mal hecho este cuadro?
Porque se agregó número punto y se agregó esta columna de numerales. En la mayoría de las revistas científicas no aceptan que uno agregue eso. Bien, aquí tenemos otro cuadro. Miren de nuevo, aquí pusieron 3, aquí tenía que ir un punto y después inmediatamente el título de la obra y un espacio muerto, cosa que no lo dejaron. Ahora, cualquiera que quiera participar, identifíqueme los errores. El primer error es el título de Economic Aspect debería ir en la parte de arriba con Table. Otro error. Después del título debe ir un espacio muerto. Excelente, excelente. Otro error. Tiene que llevar un punto después del número. ¿Y a qué cifra se refiere? A donde dice tabla 3. Punto, Sí, espacio pero y luego el título. exacto, tienes que ir un punto después del número. Ok. Estamos hablando del título del cuadro. ¿Qué más? Vamos. Hay más errores ahí. Los valores tienen que ir centrados. No es tanto eso. Miren que estos valores de aquí, de esta columna, tienen 0.56, 0.50 y 0.06. Hasta ahí vamos bien. Están centrados, ¿correcto? Entonces, ¿por qué pusieron estos aquí? Estos son puros enteros. Si aquí le vamos a poner valores decimales, aquí tuvieron que haber puesto .00. .00. Véase que es producción o cosecha, costos totales, expresados con este símbolo, por hectárea. Entonces sí que se admiten los decimales. Si le va a poner decimales a estos, póngale decimales a todos. Pero aquí fueron suprimidos. Bueno, ese es otro error. Vamos, otro error. Bueno, vean esto. Quintales por hectárea. Realmente en el sistema métrico decimal se utilizan los quintales. No. ¿Qué es lo que utilizamos? Utilizamos kilogramos y toneladas métricas. Y aquí está utilizando una mezcla de unidades del sistema inglés en combinación con unidades del sistema métrico decimal. Veamos este otro ejemplo. Véanse aquí en costos totales. ¿Se fijan que pone el símbolo de dólar? Ahora díganme, ¿dólares de qué tipo? Porque hay dólar brasileño, hay dólar mexicano. Hay un montón de dólares. ¿Cuál hubiese sido lo correcto entonces? Porque aquí con esto solo me está diciendo que son dólares, pero no me dice de qué nacionalidad. Entonces normalmente en estos casos se agrega una U, una S y después el símbolo de dólar, dando a entender que es United States Dollars. Aquí no sé yo de qué país son estos dólares. ¿Me doy a entender? USD. US y después el símbolo de dólar. Si es que está hablando de dólar americano. ¿Verdad? Si es dólar mexicano es diferente. Bien, véanse aquí en este cuadro, usan total cost o costos totales y ponen aquí las unidades. Miren lo que hicieron acá. No le ponen unidades. Entonces, ¿cómo va a interpretar esto usted? ¿Me doy a entender? Veamos los ejemplos. Lo que habíamos dicho. ¿Dónde están los puntos decimales y por qué no tienen el mismo número de decimales después del punto? Porque en este caso, por ejemplo, aquí pusieron 14.3, pero aquí están usando 2 decimales después del punto decimal. Entonces, aquí tenían que poner un 0 al menos. Lo mismo aquí, tenían que poner a la par del 4 otro 0 para ser congruente. Acá no le pusieron unidades de medición. Acá es obvio que se trata de un intervalo. Pero ¿qué intervalo es este? ¿Cómo se interpreta? Véase que aquí tenemos la mezcla de unidades del sistema inglés con unidades del sistema métrico decimal. Veamos este otro ejemplo. Aquí pues tenemos el título, el número del cuadro, ¿verdad? Cuadro, punto, un espacio de separación, título, punto, espacio muerto. Luego, mire, todos estos son ácidos, pero ácidos con nombre y apellido. Específicamente estamos dando quién es. Y aquí hablamos de agrupación de ácidos.
ácidos grasos saturados, insaturados. Entonces hay que tirar una línea de separación porque esto, aunque está relacionado con esto, no son la misma cosa. Y las celdas muertas, que no hay datos que reportar, se llenan con un guión. Y luego inmediatamente después uno va poniendo las explicaciones de aquellas cosas que requieren explicación. En este caso de ácido begénico y tiene un 2 de superíndice, nos vamos acá también conocido como ácido docosanoico, ¿verdad? Tiene que haber habido un 1, que es este de acá, ácido araquídico, que en el unio dice también conocido como ácido icosanoico. Bueno, abajo del cuadro se colocan las explicaciones. En este caso, este ejemplo que podemos ver es otro ejemplo de error. Primero, quizás no debimos haber agregado esta columna de números. Y lo segundo es, esto que ven ustedes aquí es el salto de una página a la siguiente. Esto se conoce como un huerfanito, ¿verdad? Si bien es cierto, se pudo arrastrar el encabezado del cuadro, no se arrastra el título del mismo. Esto tiene que haberse corregido. La otra cosa es, si es un cuadro adaptado de cierta publicación, entonces uno pone esas explicaciones aquí abajo. Adaptado de o reproducido con permiso de. Y se pone esta cita. No aquí, sino que acá, abajo. Aquí pues tenemos este otro cuadro. Pues el título está bien hecho. Pusieron cuadro 3 puntos, el título un espacio muerto. Y luego pusieron más y menos para dar a entender de cada una de estas especies de Streptomyces son capaces de vivir bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Realmente no es mucha la información que nos proporciona. Esto se pudo haber puesto de manera textual, como por ejemplo las especies de Streptomyces que son capaces de vivir bajo condiciones aeróbicas son las siguientes y poner los nombres. En el texto no era necesario crear un cuadro para esto. Notas al pie del cuadro. Las notas al pie pueden contener información sobre el cuadro completo o partes del cuadro. Por ejemplo, una columna. En el orden de las notas al pie del cuadro está determinado por la ubicación del elemento al que se refiere la nota. Es decir, pues que como pudimos ver en el ejemplo anterior, esas anotaciones se van agregando conforme a los numerales que se le van agregando. Si a este le puse 1, 2, 3, en ese mismo orden se van agregando las explicaciones abajo. La nota al pie de un cuadro que se aplica a todo el cuadro, ejemplo, una que explica el método usado para recopilar los datos o el formato de presentación de datos, debe colocarse después del título del cuadro. Una nota al pie del cuadro que se aplique a 1 o 2 columnas o filas debe colocarse después del encabezado al que se refiere. Una nota al pie del cuadro que se aplica a una sola entrada en el cuadro o varias entradas individuales debe colocarse al final de cada entrada a la que se aplica. Las notas al pie del cuadro se indican con letras minúsculas o en superíndice en orden alfabético, pero no necesariamente. Vea, usted puede utilizar las letras del alfabeto, pero también puede utilizar números. El tamaño de las fuentes de las letras de las notas del pie del cuadro debe ser lo suficientemente grande como para que sean claramente visibles y leíbles sin que parezcan formar parte de los datos reales en sí. Bueno, generalmente lo que hacemos es reducir el tamaño de fuente. Si nos vamos acá, vamos a ver esto acá, en este cuadro, ¿verdad? No sé qué letra, obviamente si ustedes miren el tamaño del título anda como por 12, pero al compararlo con los contenidos del cuadro se ve clarito de que los contenidos del cuadro son de un tamaño inferior al del título. Usted podría ver, esto podría estar en 10, ¿verdad? Y las notas de explicaciones o bien pudieran ir del mismo tamaño del contenido del texto del cuadro o pudieran ir en un tamaño más pequeño, pero si aquí utilizó 10, ¿verdad?
Yo procuraría utilizar 10, pero pudiera haber alguna revista científica que le diga, mira, pues mejor póngalo en 9. Para los cuadros en los que se usan números y o letras en superíndice para mostrar datos, se debe tener cuidado de asegurarse que las letras de las notas al pie en superíndice se distingan claramente de los superíndices usados para los elementos de datos. Aunque algunas publicaciones utilizan simbología como esta, asteriscos y esa como cruz, etcétera, para indicar notas al pie en los cuadros, dichos símbolos están ordenados arbitrariamente y son limitados en número. La verdad que en algunas revistas ustedes van a ver que toleran el uso de este tipo de simbología. En otras le van a decir que utilice o bien las letras del alfabeto o que utilice numerales. El uso de letras en superíndice asegura un orden lógico de las entradas y un suministro mucho mayor de notaciones, puesto que son 27 caracteres. Va a ser bien difícil que usted coloque notas por debajo del cuadro, notas aclaratorias de interpretación de lo que el cuadro tiene, y que vaya a llegar hasta un total de 27 notas aclaratorias. Eso es bien difícil. Pero por eso se opta por utilizar las letras del alfabeto, porque tenemos 27 opciones, o simplemente numerales. Las notas al pie se enumeran en la parte inferior del cuadro, cada una en su propia línea. Sin embargo, para ahorrar espacio, los cuadros con más de unas pocas notas al pie pueden usar dos columnas para las notas del pie. Las notas al pie pueden ser frases u oraciones completas y deben terminar con un punto. Cualquier signo operativo como menor que, mayor que o igual implica un verbo. Por ejemplo, P es igual a 0.01. Se considera una oración completa como P es igual a 0.01 cuando se usa como nota al pie del cuadro. Ya se entiende pues a qué se está refiriendo uno con esto. Las letras de las notas al pie del cuadro deben aparecer antes del texto de la nota, preferiblemente un superíndice para distinguirlas del texto, y van seguidas de un espacio para mayor claridad. Volviendo acá al ejemplo que habíamos visto anteriormente, acá, véanse que viene el numeral primero, un espacio muerto, y después viene el texto que nos explica a qué se refiere. Después viene el numeral otra vez, un espacio muerto y el texto a qué se refiere. Varios de los usos más comunes de las notas al pie incluyen los siguientes: para expandir abreviaturas, para designar informes de valores numéricos, para proporcionar información sobre el análisis estadístico o métodos experimentales, para explicar una discrepancia en los datos numéricos, para citar referencias de la información usada en el cuadro. Varios de los usos más comunes de las notas al pie del cuadro incluyen lo siguiente: para reconocer que los datos del cuadro se toman o se basan de datos de otra fuente, para reconocer el crédito por la reproducción de un cuadro. Si el cuadro ha sido reimpreso o modificado con el permiso de otra fuente, se debe dar crédito a la fuente al pie del cuadro. Las referencias citadas al final de los títulos en los cuadros son ambiguos. O sea que cuando uno pone referencias como reproducido con el permiso de o adaptado de, y uno pone la cita de dónde salió, no se debe agregar juntamente con el título del cuadro, sino que por debajo como una nota al pie del cuadro. En su lugar debe agregarse una nota al pie del cuadro para explicar la fuente de los datos, de dónde se originaron. Y se pueden utilizar frases como adaptado de, reproducido con permiso de, los datos se derivaron de. Aquí tenemos un nuevo cuadro. Véanse que aquí hay un error, no pusieron el número de cuadro, sí que dejaron el punto y el espacio muerto y luego el título. Bien, un espacio muerto entre el título y el cuadro. Luego ponen unas aclaraciones aquí abajo, A y B, que corresponden a estos superíndices, A y B.
Y aquí explican a qué se refieren con ello, ¿verdad? Por todo lo demás, esta gente pone NA, que normalmente es non-applicable o no aplicable, pero lo que los lineamientos de APA nos piden es que utilicemos un guión. Pero esta es una cuestión que puede variar conforme a la revista científica a la que usted le mande su borrador. Le pueden decir, no, sustituya esa cuestión del guión por NA, que significa no aplicable. Tenemos este otro ejemplo de cuadro. Bueno, miren, aquí no pusieron el número de cuadro, por todo lo demás está bien, excepto que esto tenía que ir en negrita, el título, y aquí terminado con un punto. Dejaron el espacio muerto, y esto de endpoint tenía que estar centrado por acá, ¿verdad? Luego, aquí tienen dos superíndices, A y B, utilizando las letras del alfabeto, y aquí me hacen la aclaración a qué se refieren con ello. Después ponen las abreviaturas, de qué significan las abreviaturas que están incluidas adentro. En el valor de P, en esto del valor de P sí se permite que vaya con solamente punto. No es necesario agregar el 0 que debería preceder, pero solamente esta excepción aplica al valor de P. En este caso optaron por poner el valor de P. En otras revistas científicas optan por poner asteriscos. Ya vamos a estudiar eso con mayor detalle cuando llegue el momento. Pues aquí tenemos otro ejemplo. De nuevo, no le pusieron el número de cuadro, no pusieron en negrita el título y no lo terminaron en punto, aunque sí dejaron el espacio muerto. Tienen 1, 2 y 3 superíndices que van explicados en la parte de abajo. Y estos pues son valores de P, que como ya mencioné, la convención nos dice, o los lineamientos, que no es necesario colocar el 0. Digamos que ahí dice que no se tiene que enumerar, pero al momento de poner en el cuadro de explicación, ahí sí se puede enumerar, poner números. O preferiblemente solo poner con las letras. A ver, ¿a qué número se refiere? Cuando, digamos, en esta tabla que dice endpoint y ponerle 1, 2, 3, 4, 5 a todas las cosas que dice. Ah, la columna de número, acá. Ajá. Antes de que empiece endpoint. Sí, no, eso no se Ajá. acostumbra. La mayoría de las revistas científicas, de los editores, le van a decir que lo quite. Y mucha gente cuando empiezan en esto de la investigación y a redacción, suelen agregar una columna de números. Pero es por la falta de experiencia. Entonces esa columna de números no se agrega. Véanse en estos dos ejemplos que aquí utilizaron superíndices con letras del alfabeto, A y B, pero bien pudieron haber utilizado 1 y 2. Entremos a la parte de ilustraciones gráficas o fotografías. Aquí yo, pues a la mano izquierda les presento dos diferentes ilustraciones. Obviamente esta fue redactada en el idioma inglés y utilizan la palabra en inglés figure. 1, aquí debió haber ido punto, espacio muerto, digestible growth based on turbidity assay, terminado en punto. Y después las notas explicativas. Véase que en la segunda gráfica ya está en español, ilustración 1, punto, espacio muerto y el título en negrita, punto. Miren, aquí hay un error. Esto de digestible growth based on turbidity assay tenía que haber ido en negrita para hacerle saber al lector que esta primera línea de texto se refiere al título. Cuando uno agrega un título a una gráfica, una ilustración o fotografía, el título tiene que ir por debajo de la gráfica, no por encima de la misma. Los cuadros llevan el título por encima, las ilustraciones por debajo. La otra cuestión, y un error bien común que he visto en muchas personas que no tienen experiencia cuando escriben, es que ponen la palabra figura. Y la palabra figura es un anglicismo derivado de la palabra figure, que en inglés está bien utilizarla. Pero nosotros tenemos dos opciones. O utiliza la palabra ilustración o utiliza la palabra gráfica. Bien. Las ilustraciones, gráficas o fotografías
permiten al autor publicar gran cantidad de información de manera eficiente y comprensible para el autor, para el lector. Miren, hay un viejo refrán que dice que una imagen habla más que 1000 palabras, y es cierto. Complementos informativos y no repiten información del texto. Evite graficar detalles que no aportan información de importancia. Por ejemplo, en esta gráfica que tenemos en esta parte de arriba, ustedes miran una cuadrícula aquí atrás. ¿La ven? ¿Creen ustedes que esa cuadrícula era realmente necesaria? En mi opinión, no. No. Esas cuadrículas no eran necesarias. Más bien hace que la gráfica se mire demasiado congestionada. Toda ilustración previamente publicada debe ser marcada como republicado o adaptado de, ¿verdad? Al igual que los cuadros. Si aparecen abreviaturas en el título de una ilustración, escribir el significado de las mismas en cada una en que éstas aparezcan. Es decir, que si usted tiene 3 ilustraciones o 3 gráficas y las 3 comparten las mismas abreviaturas, por el hecho de que usted explicó las abreviaturas en la primera gráfica, eso no lo exime a usted de responsabilidad de hacer la misma explicación en la segunda y en la tercera. No asuma que porque lo explicó en la primera gráfica, el lector está obligado a recordar lo que usted puso en la primera. Cada gráfica tiene que tener la interpretación de sus abreviaturas, si es que se tratan de abreviaturas que no son de uso común o universal. Las abreviaturas del sistema métrico decimal no requieren de explicación. Debido al costo de impresión, usar ilustraciones gráficas con colores únicamente cuando los mismos contribuyen a la interpretación de la gráfica. Si notamos en la parte de arriba, aquí lo que se utilizó fue una gradiente de colores, de grises. Aquí hay negros, aquí hay un gris y aquí hay blancos. Esto es lo que se recomienda. Pero si se vuelve estrictamente necesario, es necesario agregarle colores a las gráficas, porque de esa manera se puede hacer una mejor interpretación de la misma. Por ejemplo, esta es una gráfica que representa los resultados de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes autores que estudiaron el mismo fenómeno. Véase que aquí lo que estudiaron es el riesgo relativo de sufrir cirrosis versus el número de tazas de café consumidas por día. Entonces, según la gráfica, dice que el riesgo relativo de llegar a padecer cirrosis disminuye conforme uno consume tazas de café. El riesgo más bajo que se obtiene en todos los estudios es alrededor de la 6ª taza de café. Pero ¿cuántos individuos hicieron este estudio? Todos estos que están acá. Y para poder identificar los resultados de cada estudio, utilizamos colores diferentes, ¿verdad?, que representan cada estudio. Entonces, en casos como este, pues sí, se vuelve necesario la utilización de colores. Enumere las ilustraciones conforme estas son mencionadas en el texto. Y lógicamente ponemos ilustración, como dije, también podemos utilizar la palabra gráfica 1, ¿verdad? Usar la función MS Word localizada en la pestaña de referencias para insertar el número de cada ilustración. Y para ello, pues nos vamos a ir a un ejemplo, ¿verdad? Me voy a ir acá, vamos a poner los marcadores, este de acá. Y aquí pues voy a insertar una gráfica. Y me voy a ir a mi colección de imágenes. Vamos a buscar una de estas. Y vamos a poner esta gráfica. Un poco grande en mi opinión. Ahí está. Entonces, esta es mi mamá y este es mi sobrino. Entonces, hago clic sobre la gráfica. Me voy a la pestaña de referencia, insertar caption. Y no quiero table, quiero ilustración. Aquí aparece como figure, porque lo tengo configurado en inglés. Y cuando digo OK, miren dónde colocó el inicio del título, pongo un espacio muerto,
Vamos a aumentar el tamaño para poderlo visualizar. Vengo y sustituyo la palabra esta con ilustración, aunque pude utilizar la palabra gráfica. Lo subrayo, me aseguro que todo esté en negro. Paragraph, 0, single, ok. Le digo que estoy trabajando con Times New Roman y no lo quiero italicado. Después me voy a Review y le digo que me fije el idioma en español. Pongo punto y pongo yo aquí, vaya, el título. Mi madre y mi sobrino. Punto. Y luego subrayo el título y lo pongo en negrita. Ya le puedo quitar los marcadores para apreciarlo. O sea que no lo haga de manera manual y tengo que elevarlo a... Lo puedo elevar a 12, pero los lineamientos dicen que puedo reducir la letra, de jugármelas con cuadros y con ilustraciones entre 12 y 10. Bien. Aproveche las ilustraciones para presentar datos adicionales tales como la desviación estándar, la separación de medias conforme al test seleccionado. Podría ser la prueba de Tukey's, la prueba de Fisher, la prueba de Bonferroni, el rango múltiple de Duncan, etc. Ya después vamos a entrar en materia con esas pruebas, esas estadísticas. El punto es que muchas veces en las publicaciones nosotros agregamos gráficas que están ligadas a análisis estadísticos. Entonces uno debe agregar, si va a utilizar gráficas de barra, trate de agregar tantos parámetros estadísticos o mediciones como sea posible que faciliten la interpretación de la gráfica, que nos proporcionen abundante información. Cuando inserte gráficas o fotografías, procure utilizar la función de MS Word para este fin y así lograr reducir el tamaño del archivo. Miren, ya hicimos la demostración de cómo insertar una gráfica, pero hay gente que comete ciertos errores. Yo lo que hice fue utilizar la función Insert Picture. Cuando usted utiliza esta función, Microsoft Word tiene un algoritmo que reduce el tamaño del archivo. Voy a poner los marcadores. La forma incorrecta de agregar una ilustración, voy a pasar todo esto, paragraph, 0, single, 12. La forma incorrecta es que yo me vaya, abra el archivo donde tengo yo esa imagen, voy a ir a Pictures. Hombre, que aquí tengo esta que se llama Angelito. Y vienen algunos que no tienen experiencia y hacen esto. Agarran la imagen y la arrastran al texto. Sí se puede hacer, pero resulta que cuando usted lo hace, el texto resultante, el archivo resultante pesa más en materia de bytes, porque no utilizó el algoritmo de compresión que está disponible para su utilización a través de esta función. Usted arrastró la imagen al texto y de esa manera se convirtió en un texto mucho más pesado. Las fotografías deben ser en formato blanco y negro, a no ser que los colores sean necesarios en la interpretación de las mismas. No envíe fotografías a color cuando la intención es publicarlas en formato blanco y negro, pues la transición de color a blanco y negro puede resultar en un producto con una mala resolución. Hoy existen programas como Photoshop, donde usted puede transformar una fotografía de color, que casi todas las cámaras hoy en día toman las fotografías a colores, aunque hay algunas cámaras digitales que pueden ser programadas para que la fotografía salga en blanco y negro. El punto es que si usted va a mandar fotografías
y ya le dijeron en la sección de instrucciones para el autor que las fotografías se deben publicar en blanco y negro, no envíe fotografías a color. Siga las instrucciones que le da la revista. Si le toma una fotografía a alguien, obtenga de esa persona una nota firmada que le autoriza el poder publicar la foto. Si la fotografía fue tomada por algún fotógrafo profesional, es posible que deba además obtener su permiso por escrito a fin de poder publicarla. O sea que si usted está utilizando una foto que fue tomada por un fotógrafo profesional, mire, mejor vaya y obtenga el permiso de esa persona para poder utilizar esa fotografía en su publicación. No acepte autorizaciones verbales porque las palabras se las lleva el viento. No se arriesgue. Toda ilustración o fotografía incorporada al manuscrito debe ser mencionada en el texto. Los autores deben obtener permiso para publicar una gráfica o una ilustración de forma parcial o total que haya sido previamente publicada. La publicación parcial o total de una gráfica o ilustración que haya sido previamente publicada sin el permiso del derechohabiente puede resultar en un reclamo de violaciones de derechos a la ley de derechos de autor. Cuando usted encuentre una gráfica o una ilustración que a usted le gusta y a usted quisiera publicarla en su documento, usted lo que tiene que hacer es irse aquí, buscar por el título de la publicación o por su ISBN de International Serial Book Number, si es que se trata de un libro, y el ISSN, si es que se trata de un artículo, buscarlo y decirles ahí le van a ir haciendo una serie de preguntas. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tipo de permiso quiere? Reproducción de gráficas o ilustraciones, reproducción de cuadros. Usted les va diciendo y ellos le van a indicar cuánto cuesta el permiso para poder republicar. Si desea publicar fotografías que han sido digitalmente modificadas, debe aclararse en el texto la naturaleza de dicha modificación y el porqué. Cerciórese que ambos ejes, abscisas y ordenadas, estén rotuladas. Por lo general, el paquete estadístico usado para el análisis de los datos también permite obtener las gráficas. Entre algunos pues tenemos SAS, SPSS, R, etc. Después vamos a entrar en mayor detalle respecto a estos paquetes. Siempre colocar el título de las ilustraciones por debajo de las mismas. Los títulos se pueden escribir con punto de 12 hasta un mínimo de 10. Y hay que escoger el tipo de letra con la que uno va a trabajar. Yo aquí estoy poniendo sans serif, que luego voy a explicar a qué se refiere eso. Produzca gráficas de alta resolución. O sea, no mande malas gráficas, ¿va? Especialmente si son fotos. Si la ilustración tiene un texto, asegúrese que ese texto esté escrito en el mismo lenguaje, en el mismo idioma que el resto de la publicación. En cuanto a las leyendas de las gráficas o ilustraciones, la leyenda debe de estar escrita en un formato de oración y se imprime debajo o al lado de la gráfica o ilustración. La leyenda contiene información que describe la gráfica o ilustración con más detalles que el título y debe proporcionar suficiente detalle para que la misma sea comprensible sin hacer referencia indebida al texto o ser una duplicación excesiva del mismo. Aunque la longitud máxima recomendada es de 40 palabras, puede ser necesario leyendas más largas para aquellas gráficas e ilustraciones que requieran explicaciones más detalladas. Las leyendas deben contener ampliaciones de abreviaturas y notas al pie. De otra manera sería demasiado engorroso de incluir en la gráfica e ilustración. Las leyendas que contienen varios párrafos deben usar símbolos de acuerdo con las notas al pie del cuadro. Y aquí tenemos algunos ejemplos. En este caso, véase que tenemos una ilustración, pusieron la leyenda, que es lo que nos interesa, en el interior de la gráfica. ¿Verdad? Está dentro y la leyenda pues sirve para interpretar la gráfica. En esta ilustración que tenemos acá, sí que pusieron el título del eje de las abscisas
y pusieron la leyenda a un costado, al lado derecho. Entonces, en ese caso, la leyenda está afuera de la gráfica. Hay quienes colocan esta leyenda por encima de la gráfica, como el caso que vimos anteriormente. En este caso, véase que aquí hay una leyenda que nos permite interpretar los colores de las barras y está por encima de la gráfica. Aquí tenemos otra gráfica. Aquí lo que vemos es un mapa con una serie de colores dispersos. Cada color significa algo, pues. Aquí está el título que debe ser colocado por debajo de la gráfica. Una leyenda que me permite a mí interpretar la gráfica que estoy viendo. Aquí pues es la demostración de cómo colocar una gráfica o una ilustración en el texto. Me voy a insertar, escojo la función imágenes, luego me voy con el explorador a buscar el folder o el directorio donde tengo guardada la imagen, selecciono la 2 en este caso, ¿verdad? Luego haciendo pues clic sobre la imagen, me voy a referencias, me voy a insertar título y escojo ilustración, y luego le doy a aceptar y me agrega acá la parte inicial que en el caso de su servidor tiene el Microsoft Word configurado en inglés, pues me sale como figure. Yo tengo que sustituirlo por la palabra gráfica o ilustración. Y le pongo el número me lo da ella y viene acompañado de su punto. Pongo un espacio y luego le agrego el título que tiene que ir en negrita. Después del punto vienen las notas explicatorias. Tenemos el ejemplo de una gráfica a la cual estamos poniendo de dónde fue adaptado. Y para ello pues utilizamos la función de EndNote, que en este caso era EndNote X7, es una versión desactualizada del programa, pero que lo vamos a estudiar más en detalle con la versión más actualizada. Y vamos a hacer un ejemplo. En esta parte de acá, véase que tengo a EndNote, la tengo abierta, el administrador de referencia bibliográfico. Y yo aquí pues le puse el título, que todo va en negrita. Imaginémonos por un momento que esta gráfica fue tomada de otra publicación, que no es una gráfica inédita, no es una ilustración mía, sino que yo la estoy tomando de otra publicación. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es irme acá y pagar por el derecho de republicación. Una vez que yo ya hice ese pago, entonces yo bien puedo venir y puedo poner la siguiente frase: reproducida con el permiso de, y no pongo dos puntos, solo pongo un punto acá y me regreso. Y me voy al administrador de referencias bibliográficos y tengo que pues escoger de qué publicación fue que salió, ¿no? Ya habíamos visto unos ejercicios de cómo ir alimentando el administrador de referencias bibliográficos. Entonces yo vengo y voy a decir que, pues, que salió de aquí, de residuos agroindustriales, su impacto, manejo y aprovechamiento. ¿Quién lo publicó? Curie R. Me voy acá y me voy a la pestaña de EndNote 20 y le digo que quiero insertar una cita. Y le digo Curie, que es el primer apellido que aparece. Buscar, y aquí está, miren, Curie R, residuos agroindustriales, su impacto, manejo y aprovechamiento. Y le digo, por favor, insértelo. Y ya me lo insertó. Ahí aparecen todos los autores de la publicación y el año de publicación. Pero no lo quiero de esa forma. De hecho, yo lo quiero que lo único que esté entre paréntesis sea el año de publicación. Entonces yo hago clic aquí y siempre dentro de la pestaña de EndNote 20 le digo que se vaya a editar y manejar citas. Esto me va a abrir una pestaña nueva y me voy a la parte de formatting y lo cambio de autor afuera, año de publicación adentro, entre paréntesis. Y le digo OK. Y si ustedes se fijan, pues ya me agregó la publicación como yo lo quería. Vengo acá, ¿verdad? Y ahí está.
Viene el editor y me dice, sí, pero es que fíjate que Hostilio, esta cuestión de la cita no tiene por qué ir subrayada. Ah, ok. Entonces, estando en la pestaña de Home, me voy a esta esquinita que está acá, lo expando, modificar, modificar, le quito eso y le digo que lo aplique. Debió habérselo quitado a todo. Si no lo hizo, pues voy a tener que subrayarlo. Pero no debería de funcionar de esa forma. Me voy a ir a formato, font, vamos a ver si está aquí. Le voy a decir que me los ponga en Times New Roman, porque con esa letra estoy trabajando. Le voy a decir que use regular y que me lo ponga en 12. Ok, ok, ¿verdad? Vamos a ver, modificar. Sí, no está subrayado. Ahora voy a cerrar acá, me voy a regresar acá. Aquí tuvo que haberse agregado una sección de referencia. Cada vez que usted inserta una cita, le va a salir la sección de referencia insertada, ¿verdad? Entonces vengo y me voy a EndNote y me voy a esta parte donde dice bibliografía. Y hago clic aquí y selecciono esta y esta. Aceptar. Y ahí está. Entonces ya se le quitó lo subrayado y hace un contraste entre el texto en negro y las citas. ¿Y para qué se necesita ese contraste? Pues básicamente para que el lector pueda darse cuenta dónde están insertadas las citas, ¿verdad? Cuando uno pone el cursor encima de la cita en azul, miren que le está diciendo, si usted hace control clic, lo va a llevar a la sección de referencia, a la publicación que fue referenciada. Si hago control clic, me voy allá, me lleva hasta aquí. Aquí pues podríamos poner referencias bibliográficas. Voy a dejar un punto muerto, ¿verdad? Vamos a ver en qué tamaño de letra. Pues estoy usando 11. Aquí estoy usando, pues aquí usé 11. Lo voy a poner todo en 11, todo en Times New Roman, ¿verdad? Pero realmente, para que estas citas me salgan en el tamaño de letra que yo escogí, yo tengo que irme acá. Y si bien recuerdo, le tengo que decir acá que es en 11 y que es en Times New Roman. Aquí, aceptar, ¿verdad? Vamos a ver en qué letra, qué tamaño de letra lo puso. Está en 12. Bien, en ese caso, nos vamos para acá, a hipervínculo, modificar. Le digo que me lo pase a 11, ¿verdad? Ok. Y ya lo cierro. Y ahí está. Tengo que jugármelas en varios puntos. Hagamos un ejercicio más. Vamos a agarrar al angelito. Vamos a poner un espacio aquí. Y vamos a ponerle un título. Y vamos a ir a la sección de referencias, insertar, figure. Bueno, me regreso, le pongo un espacio muerto, sustituyo la palabra figure por ilustración. Luego regreso, lo subrayo todo, le digo que lo quiero en color negro, le digo que el idioma con el que estoy trabajando es el español, control derecho, paragraph, lo reduzco a 0, me quedo con single, ok, vamos a aumentar esto. Y ahora le digo que lo quiero en Times New Roman y que por favor en 11. Y lo quiero sin así, lo vuelvo a subrayar, lo pongo en negrita porque es el título que voy a agregar, punto, mi angelito, punto.
Me voy a la siguiente línea y digamos que esta gráfica, es un ejemplo hipotético, yo la sustraje de otra publicación. Te voy a poner aquí reproducida con el permiso de punto, regreso. Y en este caso voy a decir que la saqué de aquí, de Da Silva Carlos Agroindustrias para el Desarrollo. Bueno, me voy a EndNote, le digo que quiero hacer una cita, Da Silva, le digo que la busque, es el primer autor, aquí está, Agroindustrias para el Desarrollo, insértela por favor, aquí me aparece, ¿verdad? Hago clic en ella, me voy al editor y manejador de citas, le digo que lo quiero con los autores afuera y solamente entre paréntesis el año de publicación. Ok. Y ya aparece. Y está configurado en azul porque yo lo había configurado en azul cuando me metí aquí. Todas las demás me van a salir configuradas de esa forma. Y al hacerlo, en la sección de referencias bibliográficas, que tiene que ir un punto y tiene que ir en negrita, ¿verdad? Con un espacio de separación muerto, agregó la referencia que acabo de insertar. Si ustedes se fijan, el uso del administrador de referencias bibliográficas le va construyendo automáticamente la sección de referencias bibliográficas. Esa es la belleza de estos programas, ¿verdad? Que usted simplemente va agregando las citas donde usted quiere en el texto y automáticamente el programa le va construyendo la sección de referencias bibliográficas. Esto no se hace a mano. Para eso existen estos programas. Entonces, en este ejemplo tenemos esta gráfica, aquí está el título, está medio escondido, ¿verdad? Pusimos las notas aclaratorias. Realmente estas notas aclaratorias tenían que haber sido puestas a partir de la segunda línea de texto. Y aquí dice adaptado de, que es una de las opciones. Adaptado significa que no es la misma gráfica que se encontró. Usted le hizo modificaciones. Entonces aquí usted pone, hace clic sobre la cita, insertó la cita, ya le enseñé cómo hacerlo. Se va aquí, insertar cita, busca el primer autor, le dice que lo busque, inserta la cita, pero le aparece encerrado entre paréntesis. Pero usted lo quiere con un formato en el que solo el año de publicación aparezca entre paréntesis. Entonces se va a editar y manejar citas y le aparece esta ventana emergente. Se va a formatting y le pone aquí que la forma en que lo quiere es autor afuera, año de publicación adentro entre paréntesis, ok. Y se lo corrige. ¿Verdad? Ya aquí se puede apreciar la gráfica, ¿verdad? Y aquí aparece adaptado de McCarthy and McCarthy entre paréntesis 2007. Y si son más de una fuente de donde usted sacó esa gráfica y hizo modificaciones utilizando los cambios que el uno y el otro aportó, tiene que mencionar a las dos fuentes. En este caso es una gráfica que fue construida a partir de tres fuentes: McCarthy and McCarthy, John I 2013 y Graham 1999. En el caso de cuadros, acuérdense que cuando agregamos el título de un cuadro, siempre de forma predeterminada nos va a poner los títulos en la parte de arriba. Ponemos el número de cuadro, punto, el título en negrita, terminado en punto, y esto que dice aquí adaptado debió haber sido agregado en la segunda línea de texto. Y ahí se pone de dónde fue adaptado. Veamos el ejemplo. Habíamos puesto nosotros acá un cuadro ficticio, ¿verdad? Y entonces yo voy a venir y en la parte de abajo, porque aquí es en notas al pie del cuadro, reproducir, bueno, adaptado de punto, me regreso. Obviamente me sale aquí en rojo porque me está diciendo que lo tengo configurado en otro idioma que no es el español. Lo paso a español. Ahora escojo una fuente. Y vamos a decir que fue Gómez E, de donde salió ese cuadro que estoy... Como es una adaptación, se sabe que o salió de un solo autor o salieron de más autores. Entonces, vamos a decir que Gómez E es uno de ellos. Me voy a EndNote, le digo que agregue Gómez
Gómez, que me lo busque. Aquí está, que me lo inserte. Ahora voy a poner coma y voy a decir que también saqué información para ese cuadro de aquí, de Guzmán Hernández. Insertar. Ahí está, Guzmán Hernández. Encontrar. Y le voy a decir que lo inserte. Y acá voy a poner un ampersand. Y voy a decir que también saqué información para ese cuadro de Sosa JWZ. Le digo que lo busque y ahí está, que lo inserte y ahí está. Ahora tengo que configurarlo. Entonces vengo, hago clic en este y le digo que me lo pase al formato donde el autor aparece afuera, el año de publicación adentro. Lo mismo hago con el segundo y lo mismo hago con el tercero. Y ahí está. Lo siguiente que tengo que hacer es recordar que en los cuadros las líneas verticales no se imprimen. Entonces vengo y solo coloco la línea de arriba. A ver, ya le puse la línea de abajo. Ahora vamos a poner la línea de arriba y la línea de abajo. Se supone que esta primera línea son los encabezados. Después cada una de las líneas va a reflejar un diferente dato. Pero las líneas verticales en los cuadros no se imprimen. ¿Verdad? Las líneas verticales, lo repito, las líneas verticales en los cuadros no se imprimen. Quiero mostrar algo. Ajá, sí, aquí era. Este es un dictamen que yo emití en la revisión de un plan de estudios de una carrera y pongo una nota aclaratoria respecto a los cuadros, tipos de cuadros. Dice, respecto a los cuadros incorporados al documento, siempre se deberá dejar un margen de separación entre el título y el cuadro. Además, en la redacción de documentos académicos, la norma es que todo cuadro solo deberá presentar las líneas horizontales de los mismos. Nunca se imprimen las líneas verticales y esta recomendación ya se había realizado en la primera revisión del documento, pero los cambios no se tomaron en cuenta. Para visualizar ejemplos de este lineamiento, remitirse al manual de situación de la APA, página número 3, y al manual Key for Writers, cuarta edición, página 235. El manual de estilo de citación de la Asociación Americana de Medicina, 11ª edición, dice lo siguiente. Tipos de cuadros. Un cuadro, dice, muestra información organizada en columnas y filas y se usa más comúnmente para presentar datos numéricos. Cada uno debe tener un identificador, es decir, cuadro 1, cuadro 2, etc. y un título. Además, debe estar enumerado consecutivamente como se menciona en el texto y estar ubicado lo más cerca posible de su primera mención en el texto. Los cuadros formales suelen estar enmarcados por líneas horizontales, celdas o espacios vacíos. Finalmente, en la página 116 del libro How to Write and Publish a Scientific Paper, quinta edición, de Robert E. Day, dice lo siguiente. Tenga en cuenta que los cuadros tienen líneas horizontales pero no verticales. Prácticamente todos los cuadros se construyen de esta manera. No se usan líneas verticales porque son difíciles de insertar en la mayoría de los sistemas tipográficos. Bien, visualizando algunos ejemplos de lo que estoy diciendo, vamos a ver un documento que está bajo revisión. Y aquí tenemos el plan de estudios de una carrera llamada
Ingeniería Agroindustrial, que es una de las carreras que oferta la Facultad de Ingeniería. Y nos vamos a ir al índice de contenidos. Acá. Ah, no, me pasé. Miren este cuadro. Si ustedes se fijan, no hay líneas verticales, solo hay líneas horizontales. Veamos a ver si podemos encontrar otro. Este es un cuadro, el que estamos visualizando ahorita. Miren, es la descripción de una clase que se llama procesos de cereales. Cuadro 79, espacio muerto, y luego viene la descripción y solo podemos apreciar líneas horizontales como corresponde. No se admiten líneas verticales en publicaciones científicas. Tenemos este otro que corresponde a la clase de seguridad alimentaria nutricional, cuadro 78. Vean que aquí está la descripción de la clase, pero por ninguna parte se aprecian líneas verticales. Y después viene lo que se conoce como las referencias cruzadas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos el texto, ¿verdad? Los arabinogalactanos, y yo estoy poniendo entre paréntesis acá, dice, el eje principal de los arabinogalactanos del grano de café están compuestos por una cadena de monómeros de D-galactosa ligados a través de enlaces covalentes tipo beta 1,3, con ramificaciones laterales a la sexta posición ligados a través de los enlaces tipo beta 1,6. En el paréntesis, aquí está la cita de donde saco el dato, ¿va? Pero pongo entre paréntesis la ilustración donde vamos a encontrar esto representado gráficamente. Entonces, aquí se pone dos paréntesis y se hace clic en medio. Luego me voy a la pestaña de referencias, referencias cruzadas, me abre esta ventana, yo escojo ilustración y luego que escojo ilustración me sale todo el menú de ilustraciones que yo tengo disponible en el documento. Selecciono la que me interesa y le digo insertar, ¿verdad? Pero bueno, después de escoger la que a mí me interesa, me voy a todo el epígrafe, a este menú desplegable, y le digo que solo me agregue el rótulo y el número, y le digo insertar. Y me aparece nuevamente el mismo texto de arriba, pero aquí me dice ilustración 3. De tal manera que cuando yo hago clic sobre ese título aquí, esto inserto aquí, se convierte en un hipervínculo que me traslada al punto donde yo tengo esa ilustración. Y vamos a ver si podemos hacer un ejemplo. Me voy a ir acá a las descargas, documentos, Dilbert Principle. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a copiar, pedir prestado este texto. Y me voy a ir acá. Acá. Lo voy a pegar ahí. Y como solo es cuestión de práctica, lo voy a volver a repetir para poner un espacio de separación. Y digamos, caso hipotético, que yo aquí quiero agregar una referencia cruzada con una ilustración en particular. Entonces, agrego dos paréntesis, ¿verdad? Agrego paréntesis y me voy a referencias cruzadas, y le digo que lo que ando buscando son ilustraciones. Las busco, me sale como figure y me salen dos opciones y voy a decir que la que me interesa es mi angelito.
Acá le digo solamente la etiqueta y el número. Y le digo que lo inserte. Y ya me lo insertó, ya puedo cerrarlo. Vengo, lo subrayo, le quito las negritas y lo dejo en tamaño así, sin itálica. Estoy trabajando con tamaño 11 y ya está. La próxima vez cuando el lector viene, bueno, lo subrayo, lo digo que estoy trabajando en el idioma español. Bueno, ahí está. Cuando el autor viene, el lector viene y se topa con esto, al pasar el cursor sobre ello, le dice que si hace control clic, lo lleva a la ilustración 2, que es la del angelito. Yo hago control clic y me lleva allá. De esa manera las ilustraciones van quedando amarradas con el texto. Son las 11 de la mañana, hemos agotado el tiempo que teníamos reservado para esta presentación. No me resta más que decirles que gracias por su tiempo y su paciencia. Como de costumbre, el video de la presentación va a ser subido al espacio virtual de la clase para aquellos de ustedes que quieran volver a visitar la clase, especialmente en preparación para los trabajos que se van a dejar y el examen. Sin más que agregar, pues les deseo a todos ustedes un buen día, esperando volver a verlos el próximo martes a la misma hora y por este mismo canal.